Eh, Buenas noches, eh, amigos, compañeros, hola mundo. Para no perder la costumbre, como lo digo siempre, eh, hoy es día domingo 5 de mayo de 2024 y aquí en la ciudad de Madrid son las 23:24, es decir, las 11:24 p.m. Bueno, en el marco de los videos sobre la teoría del conocimiento, em, voy a proceder a grabar un nuevo video sobre Heidegger. Ya en este canal hay un video sobre Heidegger, por cierto, basado en gran parte en el libro de Zubiri, que se llama 5 lecciones de filosofía, donde en la quinta lección habla de Husserl, Dilthey y Heidegger. Esta vez me voy a basar en un libro recomendado por un doctor en filosofía llamado Introducción a Heidegger, y el autor es nada menos que el gran filósofo italiano, que no sé si sigue vivo realmente, Gianni Vattimo. Gianni Vattimo. Introducción a Heidegger. Recomiendo ampliamente este libro. Heidegger es el filósofo más difícil que yo he leído en mi vida. Y Vattimo hace un esfuerzo impresionante por acercarlo, por hacerlo comprensible, por acercarlo a quienes se acercan, valga la redundancia, a la filosofía por primera vez y a Heidegger en específico por primera vez. Vamos a comentar en este video la primera parte del libro. Bueno, a Heidegger se le ha querido ver como un existencialista, en el sentido que lo es Sartre, Kierkegaard, y se me olvida otro. Pero Heidegger a lo largo de su vida explicó una y otra vez y dejó constancia una y otra vez de que él no es un existencialista. En 1937 había declarado en el boletín de la Société Française de Philosophie que su pensamiento nada tenía que ver con la filosofía de la existencia. A fortiori, pues, tampoco con el existencialismo, sino que su tema, y esto es importante, el único tema de su preocupación, el único tema de la preocupación de Heidegger era el del ser y su diferencia respecto del ente. Por ejemplo, el ente puede ser el hombre, pero hay que indagar en el ser de ese ente que es el hombre. Cuando se acusó a Heidegger de ser poco claro, difícil, etc., él dijo que no pretendía responder a las necesidades de la época, pues toda gran filosofía, lejos de ser temporánea, es rigurosamente intempestiva. Lo temporáneo, lo que está de acuerdo con su tiempo o con la medida de su época, no responde a la índole del pensar, subraya Heidegger. Y aquí cito a Heidegger: el filosofar es un saber que no solo puede volverse tempestivo, sino que más bien, al revés,
coloca el tiempo bajo su medida, cierro comillas. Porque de otra manera, dice el que hace el prólogo de este libro, y de estas no sé cuántas ediciones hay, esta es la única que se consigue actualmente, porque de otra manera la filosofía se convierte en moda. Y eso es lo peor que le puede pasar a la filosofía. Comentario personal mío. Ser y tiempo, la obra magna de Heidegger. Ser y tiempo se publica por primera vez en 1927. Hay que hablar un poco de esto, ¿no? En la primera parte de Ser y tiempo hay varias secciones. Pero la última sección, que creo que es la tercera, no se publicó en este año de 1927, ni en las posteriores reediciones de Ser y tiempo. Por lo tanto, siempre se ha dicho que Ser y tiempo está incompleto, porque le falta la tercera parte de la primera parte, o la tercera sección de la primera parte. Se cree que Heidegger, debido a las críticas que recibió por parte de sus profesores, de sus colegas e incluso de sus discípulos, decidió no publicar esta tercera sección de la primera parte. No se sabe, ¿no? Algunos dicen que eso no hace, algunos críticos, algunos historiadores de la filosofía, dicen que eso no hace que Ser y tiempo sea incompleta. Otros piensan que sí. Actualmente se están editando las obras completas de Heidegger. Primero todo lo anterior a Ser y tiempo, y luego Ser y tiempo, y todo lo inédito. Ya van unos 75 volúmenes y los que faltan. No sabía yo que Heidegger había publicado tanto, había escrito tanto. Entonces, esta tercera sección de la primera parte va a ser publicada próximamente, o a lo mejor ya lo es, porque esta edición de este libro es del 2002, cuarta reimpresión. El libro no está actualizado, yo no sé por qué motivo, ¿no? No sé si es que no tuvo éxito. Es un libro formidable. Bueno, eso respecto a Ser y tiempo. Ser y tiempo comienza con una cita de Platón, que olímpicamente me voy a saltar porque el tiempo es poco. Bueno, Ser y tiempo, extrañamente entre comillas, esa obra, Ser y tiempo, está dedicada a Edmund Husserl, nada menos, a Husserl. Bueno, las obras de Heidegger, en cuanto a que Ser y tiempo esté dedicada a Husserl, de eso hablaremos en este video más adelante, porque en Ser y tiempo Heidegger se separa de Husserl y se separa de Kant, ¿no? Y de Dilthey, y bueno, aunque toma cosas de Dilthey, entonces a veces llama la atención porque dedica Ser y tiempo a Husserl, ¿no? Las obras anteriores a Ser y tiempo de Heidegger son de corte neokantiano. Heidegger fue un neokantiano. La disertación de su doctorado de Heidegger versa sobre un tema corriente en la discusión filosófica de su época: la reivindicación de la validez de la lógica contra la tendencia psicologista que, remitiéndose a Stuart Mill, reducía las leyes lógicas a leyes empíricas sobre el funcionamiento de la mente humana. Trátase de la misma polémica que fuera de la escuela neokantiana habían mantenido Husserl y Frege.
Frege, un gran filósofo del lenguaje, como saben. Ahora, yo creo que en este punto hoy en día, siglo XXI, está todo el mundo claro, todo el mundo al que le interesa la filosofía. O sea, las leyes lógicas evidentemente no pueden ser reducidas a leyes biológicas o psicológicas. O sea, A igual a A, el principio de identidad, no puede ser reducido a lo biológico ni a lo psicológico. Seas esquizofrénica o esquizofrénico, seas bipolar, estés triste, estés contento, estés en París o en Japón, el principio de identidad es invariable. A es igual a A. No se puede reducir a lo psicológico. En este caso, Heidegger también tiene que luchar contra los psicologistas, igual que lo hizo Husserl. El principio de no contradicción tampoco cambia porque yo esté triste o feliz o con dolor de cabeza o de barriga. Y así con toda la lógica. Yo siempre he mantenido que la psicología es peligrosa, además de que la considero un fraude. Yo abogo por el psicoanálisis y por autores, por supuesto, como Freud en primer lugar y Lacan. En la psicología hay mucho charlatán. Opinión personal. Bueno, Heidegger distinguía por un lado la esfera lógica y por otro el mundo de los hechos humanos puramente psíquicos. Evidentemente son dos mundos distintos, la esfera lógica y el mundo de los hechos humanos puramente psíquicos. Dos cosas distintas. Entonces, Heidegger los distingue separándolos, fundándose en la consideración de que este último, lo psíquico, se caracteriza por la mudanza y por el tiempo. Claro, lo psíquico cambia. Yo puedo estar ahora feliz y dentro de una hora triste. Y evidentemente el tiempo es necesario para que cambie el estado psíquico en el que uno se encuentra. Uno no puede estar feliz y triste al mismo tiempo, aunque, bueno, sí se puede, pero ustedes me entienden. Y el mundo lógico se presenta como algo inmutable. O sea, el mundo psíquico, mudanza y tiempo, no es inmutable. Y el mundo lógico es algo inmutable. Quiero hacer aquí un paréntesis. ¿De qué voy a hablar en este video? En este video voy a hablar del sujeto. Pero por favor, la palabra sujeto no se la apliquen a Heidegger alegremente, porque Heidegger tiene su propia nomenclatura. Y esto de sujeto no es muy heideggeriano. Se usa para explicar y esto, pero no es muy heideggeriano. Aunque él habla del sujeto en algunos casos. Ahora, ¿por qué vamos a hablar del sujeto? Porque el sujeto es el sujeto del conocimiento. Es el sujeto el que conoce. Y de allí la relevancia de conocer al sujeto. Porque es el sujeto el que produce los conocimientos humanos. Ven. O dicho en palabras de Heidegger, en palabras de Báctimo, es el sujeto quien capta temporalmente los significados, importantísimo, pero los capta precisamente en cuanto válidos, es decir, en cuanto verdaderos, es decir, no amenazados por el cambio, porque claro, en lo lógico, las verdades no son cambiantes. Una de las características principales de las verdades es que no cambian, y no solo en el ámbito de la lógica. Al psicologismo, por atenerse al aspecto psicológico del fenómeno del conocimiento, se le escapa la verdadera naturaleza de la realidad lógica.
no capta ni justifica lo que realmente la constituye como tal. Esto es la validez que por definición se sustrae al fluir temporal que caracteriza la vida psíquica. O sea, para encontrar las verdades tenemos que separarnos de lo psíquico, apartar lo psíquico para poder indagar y conseguir verdades. Y rematando esto que acabo de decir, la esfera lógica, ya lo dije con otras palabras, es irreductible a la esfera psíquica, según Heidegger, y yo creo que estoy de acuerdo con esto totalmente, ¿no? Bueno, dentro de la terminología y de la problemática neokantiana, maduran en Heidegger problemas y exigencias que en aquel ámbito ya no pueden resolverse. Es decir, estas cosas, Heidegger empieza a tener, empieza a hacerse preguntas que el neokantianismo ya no puede responder. El problema de reconocer la historicidad del espíritu viviente. El espíritu viviente tiene una historicidad porque vive en un contexto histórico, ¿no? Esto es comprensible, ¿no? Entonces, el problema de reconocer la historicidad del espíritu viviente, como se diría en la terminología de ser y tiempo, la efectividad de la existencia. A eso se le llama la efectividad de la existencia. Es decir, reconocer la historicidad del espíritu viviente. Esta efectividad de la existencia hace imposible ver al sujeto del conocimiento como ese sujeto puro que está supuesto en toda posición de tipo trascendental. ¿A quién se está refiriendo Heidegger aquí? Bueno, obviamente a Kant y a Husserl. Husserl quería crear una ciencia rigurosa y hablaba de un sujeto puro, sin aspectos psíquicos, que no está en un contexto histórico y que es el sujeto que va a encontrar el conocimiento. Entonces, aquí Heidegger dispara contra Descartes también, contra Kant y contra Husserl. El sujeto puro está en una posición de tipo trascendental, que en algún momento del pensamiento de Heidegger, ya él no cree en eso, por decirlo así, en el sujeto trascendental, porque ¿cómo hacemos para librarnos de la historicidad, de lo psíquico, de lo emocional, de lo afectivo? No nos podemos liberar de eso. Nos podemos liberar de eso para hacer ejercicios de lógica, pero para obtener otro tipo de conocimiento, no. Bueno, implica también todo esto un concepto de temporalidad irreductible al concepto de tiempo empleado en las ciencias físicas. Eso de que la velocidad es la distancia sobre el tiempo, o la velocidad es la distancia dividida por el tiempo, esa t de tiempo, solo es válida en las ciencias matemáticas, físicas, etc., ¿no? No es el tiempo del que está hablando Heidegger, para nada. Bueno, Heidegger, después de la Primera Guerra Mundial, y esto es interesante, se convierte en asistente nada menos que de Husserl, que mientras tanto ha sido llamado a Friburgo como profesor, es decir, Husserl. Porque Heidegger comparte muchas cosas con Husserl, aunque luego rompa con lo trascendental, ¿no? Bueno, mientras el neocantismo, que es la
la corriente filosófica en la que comienza el pensamiento de Heidegger, mientras el neocantismo hace hincapié en la ciencia, en su carácter constructivo y matemático, como única forma de conocimiento válido. Para Husserl, el acto cognoscitivo se resuelve en la intuición de las esencias, en alemán Anschauung. Repito, para Husserl no Heidegger, para Husserl, el acto cognoscitivo se resuelve en la intuición de las esencias, eso que Husserl llamó intuición eidética, la intuición del eidos. Vayan para atrás y eso está en los videos de Husserl. Entonces, para Husserl, el acto cognoscitivo se resuelve en la intuición de las esencias, que no se reduce al conocimiento científico, ojo, tampoco en Husserl, sino que es encontrar las cosas, por así decirlo, en carne y hueso. A esta concepción husserliana de la intuición eidética, se remitirá a la interpretación heideggeriana del concepto de fenómeno en ser y tiempo. Mucho más adelante veremos qué es un fenómeno para Heidegger. Sabemos lo que es para Husserl. Hasta hay 4 videos de Husserl en este canal, pero todavía no sabemos lo que va a significar el fenómeno para Heidegger. Esta, la interpretación del concepto de fenómeno en ser y tiempo de Heidegger ya no entiende este concepto como el neocantismo en contraposición a la cosa en sí. Bueno, tampoco lo hacía Husserl. Husserl no concebía el fenómeno como contraposición de la cosa en sí y Heidegger tampoco, ¿no? Sino que lo entiende como manifestación positiva de la esencia misma de la cosa. Es decir, que la cosa, que podríamos decir que puede que se esté refiriendo al ser, ¿no? Es una manifestación positiva de la esencia misma de la cosa. El fenómeno es una manifestación positiva de la esencia misma de la cosa. Esto sí es diferente a Husserl. O sea, ya en el fenómeno para Husserl hay una manifestación de la cosa, es decir, del ser. Esto se desarrollará más adelante. O sea que el ser que vamos a conocer, ya el fenómeno lleva algo de ese ser, un preconocimiento. La sustitución de la ciencia que construye el mundo de la experiencia en rigurosas estructuras matemáticas por la Anschauung, es decir, intuición de las esencias, representa un paso hacia la liberación de los límites del trascendentalismo neocantiano. Pero la fenomenología, en la forma explícita que tiene en aquella época en las obras de Husserl, los videos están atrás, y publicadas hasta entonces, se lo manifiesta Heidegger como un movimiento en pleno desarrollo. Y a este desarrollo contribuye él mismo de manera decisiva. O sea, Husserl contribuye con el desarrollo de la... Perdón, Heidegger contribuye con el desarrollo de la fenomenología de Husserl. De hecho, es su asistente. Heidegger tuvo acceso a los manuscritos y apuntes de trabajo de Husserl, y además es probable que Heidegger tuviera a Husserl al corriente de sus propias indagaciones. De manera que mientras no tiene sentido preguntarse si Ser y Tiempo pudo influir en el surgimiento y desarrollo del interés de Husserl por la historicidad, porque si Husserl estaba leyendo
las indagaciones de su asistente Heidegger, esto podría haber influido en la obra de Husserl. Entonces, pero no tiene sentido meterse en esta polémica, ¿no? Repito, si Heidegger debió a leer a Husserl sus propias indagaciones, esto pudo influir en Husserl en el surgimiento y desarrollo de interés por la historicidad y el mundo de la vida. Probablemente sea más justo reconocer que la interpretación de Heidegger de la fenomenología revela una vocación y una tendencia de desarrollo que está presente en la fenomenología misma, cualesquiera que sean luego los caminos divergentes que hayan tomado Husserl y Heidegger. Después de esta experiencia junta, cada uno se va por su lado. Bueno, Husserl solía decir en los primeros años de la década de 1920, y esto es una curiosidad, abro paréntesis, la fenomenología somos yo y Heidegger y nadie más. Esto denota el aprecio que tiene Husserl por el pensamiento de Heidegger. Bueno, Nietzsche llegará a ser el tema dominante de todo el desarrollo del pensamiento heideggeriano entre 1935 y 1943. Pero Dilthey y Kierkegaard indican dos presencias ya muy vivas en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial que preparan inmediatamente Ser y Tiempo. Entonces tenemos a Nietzsche y luego Dilthey y Kierkegaard. Dilthey, también está en los videos en este canal, Dilthey, como se verá, ocupa un puesto decisivo en Ser y Tiempo. Precisamente en el punto en que la analítica existencial culmina en el reconocimiento de la temporalidad como sentido ontológico de la Sorge. Sorge en alemán, que significa cura, cuidado o preocupación por algo o alguien. Repito, Dilthey, que ocupa un puesto importante en Ser y Tiempo, debido al reconocimiento de la temporalidad en las estructuras constitutivas de... Dilthey precisamente en el punto en que la analítica existencial culmina en el reconocimiento de la temporalidad como sentido ontológico de la sorge, de la cura, y aquí hay unos visos de psicoanálisis, ¿no? Es decir, todas las estructuras constitutivas del ser del hombre. Es decir, Dilthey aporta a Husserl todas las estructuras constitutivas del ser del hombre o las pone de relieve. Para el Heidegger de Ser y Tiempo, el problema de las ciencias históricas asume su fisonomía más propia, no la de un problema metodológico, el historicismo, ¿no? Sino la de un problema ontológico, un problema del ser, la historicidad, para Heidegger. El pensamiento de Dilthey tiene el sentido de mostrar que fundar verdaderamente la historicidad y la historiografía es posible solo a la luz de un replanteamiento del problema del ser. Y esto es muy importante. Citemos a Heidegger. El problema de la historicidad es el problema de la filosofía de la vida. Bueno, habiendo tropezado en un determinado momento con el problema de la historicidad,
Heidegger reconoce que también ese problema puede encontrar solución adecuada solo desde el punto de vista de una nueva reformulación ontológica. Esto es repetición de lo de antes, ¿no? Y dice que es precisamente el fenómeno de la historicidad y de la vida, aquí uso fenómeno en su sentido cotidiano y no en el sentido que le da Husserl. Entonces, el fenómeno de la historicidad y de la vida lo que impone es el replanteo del problema del ser. Aquí está ella, que ella no le gusta que yo grabe, ¿verdad? Uy, mi gatita. Ya me arañó otra vez. Bueno. Las estructuras de ese ente que presenta el problema del ser, esto es el hombre, porque el hombre es el ente que presenta el problema del ser. Y esto es importantísimo. Al madurar, sí, bueno, el hombre es ese ente que presenta el problema del ser, ¿no? Pero cuando madura su atención también por la efectividad y lo concreto de la vida en virtud de la reflexión sobre el pensamiento cristiano. Durante los años que siguen a la Primera Guerra Mundial, es en esta perspectiva donde el nombre de Kierkegaard adquiere un sentido relevante para Heidegger. En Ser y Tiempo se considera a Kierkegaard como un pensador que afirmó explícitamente y penetró exactamente el problema de la existencia como problema existencial. En cambio, la problemática existenciaria, que no existencial, ahora explico, le es tan ajena que Kierkegaard, en lo tocante a las perspectivas ontológicas, permanece completamente bajo el dominio de Hegel y de la filosofía antigua a través de Hegel. Ahora, Heidegger maneja dos términos, existencial y existenciario. Vamos a tratar de explicar la diferencia, ¿no? Lo existencial está en el seno de la existencia misma. Son los problemas concretos que encontramos y resolvemos día tras día, lo existencial. Pero el existenciario es el problema de la existencia, o sea, el estudio del problema de la existencia, que se plantea en el nivel reflexivo. Es el problema sobre la existencia. El problema de la existencia solo puede ponerse en claro en el existir mismo. El problema de la existencia, ¿qué es? El existenciario. Esto es importante apuntarlo. Existenciario, 2 puntos, es el problema de la existencia. La comprensión de sí mismo, que constituye la guía, en este caso lo llamamos existencial. El problema en torno de ella, de la existencia, se refiere a la discusión de lo que constituye la existencia, y esa discusión se le llama existenciario. El existenciario se pregunta qué constituye la existencia, por qué existe la existencia, etcétera, ¿no? Bueno, Kierkegaard nuevamente es invocado en algunos puntos fundamentales de Ser y Tiempo, en lo que se refiere al concepto de angustia y al concepto de temporalidad. Por otra parte, San Agustín de Hipona, es nombrado por Heidegger también y dice de él, de Agustín, que su análisis permaneció por lo común en un nivel óntico
Óntico se contrapone a ontológico. Así como existencial se contrapone a existenciario. Entonces, Heidegger dice que el análisis de Kierkegaard bueno, esto lo dice no sobre Kierkegaard, sobre San Agustín. Entonces, San Agustín, dice Heidegger, tuvo un análisis que implementó un análisis que permaneció por lo común en un nivel óntico. Vamos a detenernos en lo que significa óntico en general y para Heidegger. El término óntico constituye con ontológico una pareja de conceptos paralela a la existenciario, como dije hace un rato, aun cuando los significados no se superpongan completamente. Óntica es toda consideración, teoría o práctica del ente que se atiene a los caracteres del ente como tal, sin poner en tela de juicio su ser. Eso es lo óntico. Ontología es, en cambio, la consideración del ente que apunta al ser del ente. Lo óntico no apunta al ser, lo ontológico sí. La descripción del ente intramundano es óntica. En cambio, la interpretación del ser de ese ente es ontológica. Y esto es importantísimo, ¿no? El conocimiento del ente presupone cierta comprensión previa del ser del ente. Esto se desarrollará más adelante. Y en la base de toda verdad óntica está la verdad ontológica. Es decir, que en la comprensión, o sea que cuando nos enfrentamos al ser, ya tenemos una cierta comprensión del ser, que es una precomprensión. Ser y tiempo en Ser y Tiempo, Heidegger habla de que el aparato conceptual metafísico, que es el mismo desde Parménides hasta Hegel y Nietzsche, consiste en el hecho de concebir el ser como Vorhandenheit, como simple presencia. Esto es importante. Dice Heidegger que desde los filósofos presocráticos, en particular desde Parménides, que es el filósofo presocrático del ser, desde Parménides y hasta Hegel y Nietzsche, se considera el ente como simple presencia. Y eso para Heidegger no permite avanzar en la comprensión del ente. Heidegger hablará mucho de la simple presencia del ente en filosofías anteriores a la suya. Bueno, esta concepción del ser repito, esta concepción del ser es lo que hace imposible pensar adecuadamente el fenómeno de la vida y de la historia. ¿Cuál concepción del ser? La concepción del ser, la concepción del ente como presencia. Dicha concepción está también en la base, como un supuesto no problematizado, del neocantismo, que Heidegger abandonará próximamente, ¿no? Y también de la fenomenología de Husserl. Pero Heidegger lo verá claramente solo más tarde, ¿no? Cuando se separe completamente del neocantismo y del husserlianismo.
El itinerario que conduce a Heidegger a plantear el problema del ser como lo hace en Ser y Tiempo se desarrolla entre dos polos. Por un lado, la cuestión de la validez del conocimiento, que Heidegger retoma de la polémica neokantiana contra el psicologismo, es decir, la validez del conocimiento. Y por otro lado, el problema de la historicidad y en general de la vida. Validez del conocimiento, problema de la historicidad y de la vida. Esas dos cosas, entre esos dos polos se desarrolla Ser y Tiempo. Ahora, la fenomenología representa para Heidegger, al principio, la síntesis de las exigencias trascendentales del neokantismo y la reivindicación del Leben, la vida, Leben en alemán, reivindicación que Heidegger encuentra viva en múltiples aspectos de la filosofía y de la cultura de principios del siglo XX y de los años posteriores a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. La originalidad de su planteamiento, del de Heidegger, tal vez consiste precisamente, como sugiere Gadamer, nada menos que Gadamer, gran filósofo, en el hecho de haber sabido pensar toda la temática irracionalista que penetra la cultura de la época desde el punto de vista de la exigencia de Husserl de una filosofía como ciencia rigurosa, que lo hemos dicho constantemente en los videos de Husserl que están en este canal. Repitamos una cosa que es esencial. El problema central de Heidegger es el problema del ser. Lo diré hasta la saciedad, es decir, lo ontológico, no lo óntico. Ahora, a pesar del aparente carácter abstracto del problema del ser, el camino que recorre Heidegger desde el neokantismo a la fenomenología de Husserl y al existencialismo de Kierkegaard representa un progresivo esfuerzo de concretar, esfuerzo en virtud del cual se manifiestan en primer plano las dimensiones efectivas de ese sujeto que, y esto es importante, ese sujeto, el sujeto del conocimiento, que en toda perspectiva trascendental es siempre concebido como el sujeto puro. Es decir, lo conciben como un sujeto puro tanto Kant como Husserl. Pero el espíritu viviente es esencialmente espíritu histórico, que es lo que no toman en cuenta ni Kant ni Husserl, ni tampoco Descartes, ¿no? En la conexión muy estrecha que se establece entre los dos problemas, el problema de la existencia y el problema del ser, que se implican recíprocamente, y en las consecuencias que de estos se derivan, consiste la originalidad y la significación específica del planteo histórico de Heidegger. No solo frente al neokantismo y a la fenomenología, sino también frente a todo el pensamiento del siglo XX. Voy a grabar los videos por partes para que no se aburran, porque si no me duraría 2 horas o 3. Termino este y sigo. Ya nos vemos.